Muy buenas tardes con todos los cursantes. Les damos la cordial bienvenida a este nuevo evento académico generado por Juristas de Ecuador, en el cual se tratarán temas de violencia intrafamiliar, violencias de género y violencias contra la mujer. El día de hoy abordaremos los temas que son violencia intrafamiliar. Nos acompañará la doctora Cecilia Garau desde Argentina, la doctora Esmeralda Martínez de México, la doctora María Fernanda Morales de Ecuador y la doctora Jessica Lemus de El Salvador. Como nuestra primera ponente tenemos a la doctora Cecilia Garau. Les vamos a hacer una pequeña presentación a la doctora. La doctora Cecilia Garau es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Flores, es magíster en Política y Gestión Educativa por la Universidad de Barcelona. Cuenta con posgrados en negociación por la Universidad de Harvard e inclusión e igualdad por la Universidad de Stanford. Tiene un posgrado en normas internacionales del trabajo por la OIT, es abogada, mediadora, asesora legal especializada en igualdad de género, inclusión y eliminación de la violencia laboral en las organizaciones. Bienvenida, estimada doctora. Un gusto contar con usted en este espacio académico. Le cedo el uso de la palabra. Bueno, buenas noches para Argentina, buenas tardes para Ecuador y los amigos y amigas de Latinoamérica. Muchas gracias, es un gusto estar con todas y todos ustedes. Gracias a Juristas de Ecuador, al Latin Juris y a la red Sororidad Pacto entre ellas. Y bueno, me han propuesto abordar el tema de los síntomas y los signos de la violencia familiar. Quienes nos dedicamos al tema de la violencia de género y vemos la realidad cotidiana de este fenómeno de la violencia familiar, sabemos que hay signos muy claros, ¿no? Que van desde el femicidio hasta señales visibles. Y hoy quería profundizar y conversar un poco sobre todo aquello que no nos es tan visible o que a lo mejor a veces nos parece muy natural, pero que es fundamental abordar. Así que quería dejar, entiendo que en la audiencia está compuesta por mayoría de abogadas y abogadas, y quería dejar algún mensaje como la importancia de trabajar en forma interdisciplinaria, tener muy claro el abordaje y la perspectiva de los derechos humanos. Los derechos de la mujer también, y son derechos humanos, y las violencias de género violan los derechos humanos, y que cuando hablamos de estos temas de violencia de familiar o intrafamiliar, no son cuestiones de derecho privado, no corresponden más a la esfera de lo privado, son derechos humanos y la perspectiva es de derecho público, ¿no? Así lo ha dicho nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si me permiten, le voy a compartir como para guiarnos y tratar de ir más ordenados. Voy a compartir les voy a compartir una presentación. Sabemos que la violencia no surge por sí sola ni es un fenómeno de generación espontánea. La violencia tiene determinantes, principalmente la discriminación y las desigualdades de género. O sea, hay una relación entre los géneros, una relación de sumisión, una relación de subordinación y una relación y una relación de poder, donde la mujer en general es la que no tiene el poder o tiene esta relación de desigualdad. ¿Qué causa esto? Los estereotipos, la cultura y, bueno, y culturas ancestrales. Y las manifestaciones y la naturalización de muchas de las formas de violencia. Todos estos componentes, y hay más, pero intenté resumir, son los que determinan o dan o le dan entidad a la violencia. Podemos hablar de un círculo de la desigualdad. Ojo, la violencia no se da solamente en las situaciones de pobreza, vulnerabilidad, o sea, esto ocurre en casi todos los sectores de las sociedades, desigualdad socioeconómica, patrones socioculturales discriminatorios y patriarcales, los estereotipos de género, una división sexual del trabajo que provoca una brecha de género y una desigualdad con sobrecarga de las tareas de cuidado, una relación de subordinación, menor participación, menor poder de las mujeres, y esto es un círculo que se retroalimenta.
¿Que faltan políticas públicas? Puede ser que falten políticas públicas adecuadas. Ahora, en cuanto a normativa, y muy especialmente en Latinoamérica y en mi país, hemos sido ratificadores seriales de tratados de derechos humanos, pero aún así nos chocamos con una realidad en el que todas estas normas nacionales e internacionales que tenemos en todos los países, porque he visto por ahí que también Ecuador tiene una normativa muy interesante, se choca contra la realidad. Aparentemente, estas normas del género que ponen y que atribuyen estos roles a la mujer y los roles al varón son las que están impidiendo que estas normas legales, constitucionales, supranacionales y convencionales tengan una aplicación efectiva en la realidad. Tenemos dos pilares fundamentales internacionales que son, o sea, además de las normas nacionales, que son la CEDAW, la Convención en el Sistema de Derechos Humanos Internacional, y en el Sistema Interamericano, la Convención de Belém do Pará. En estos dos pilares. Y en esto insto a abogados y abogadas a no quedarse en la oportunidad del litigio, a no quedarse con la aplicación de la legislación nacional, sino tener esta perspectiva del paradigma de los derechos. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencias contra casi todos los países que han sido condenados por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. El primer caso, justamente el caso de Apeña, es un caso de violencia doméstica y ha continuado en esta jurisprudencia sistemática que en la práctica de nuestros países se invoca y se aplica poco, así que creo que es importante cuando hablamos de violencia doméstica o intrafamiliar tener en cuenta esta perspectiva, ¿no? Justamente es la Convención de Belém do Pará la que nos dice que debemos modificar los patrones socioculturales de conducta y eliminar los prejuicios si queremos erradicar o eliminar la violencia. Les cuento nada más, nuestra ley 26485 en la Argentina es una ley bastante completa, hay otros países que también tienen una interesante regulación que establece distintos tipos de violencia, física, psicológica, patrimonial, ¿sí? Porque no es solo el golpe, y modalidades. La que estamos abordando hoy es la doméstica. Pero por supuesto hay otras. Está claro que un signo de violencia, hay signos físicos, pero hay muchas formas de ejercer violencia que son invisibles, pasan percibidas, porque son cotidianas y están naturalizadas. Y hay frases, ¿no? ¿Por qué no me mostrás tus conversaciones con amigas cuando nos invaden la privacidad? Los celos, esto de que te celo porque te quiero, esto de que, bueno, de por qué no querés mantener relaciones sexuales, prefiero que no trabajes. Entonces, hay una espiral, hay causas donde la violencia se naturaliza, es más, se justifica muchas veces, nuestros patrones socioculturales hacen que las mujeres, bueno, justifiquemos, bueno, esto es así, ¿por qué? O justifiquemos porque, bueno, la mujer no se ocupa de los hijos, entonces de alguna manera justificamos a ese varón que se pone nervioso, o que se puso celoso, y que cometió un crimen pasional, como se llamaba antes al femicidio, ¿no? Y lo que les quería comentar, las formas de la violencia, las visibles, ¿no? Que están por encima, como un iceberg, las visibles, el asesinato, la agresión, la violación, esto es visible y o sea, no hay demasiado que estudiar o demasiado para darse cuenta de que ahí hay situaciones de violencia, pero por debajo de estas formas visibles hay formas más sutiles de violencia que pueden ir increyendo en una relación hacia dentro de la familia para desembocar en algunas de estas formas más graves, ¿no? Más delictivas. El humor sexista, la publicidad, culpabilizar, el chantaje emocional, la desvalorización y los micromachismos, ¿no? Los micromachismos
aquí es esta zona de frontera donde podemos decir, bueno, por ahí no nos aparenta como violencia, un poder en la mirada, en el tono de voz, cada tanto un enojo, recordarle que si no se comporta la mujer como debe va a traer consecuencias. Eh, a veces anulación de opiniones, machismos encubiertos, opinar sin que se lo pidan, a veces manipular, bueno, te espero o te miro porque te cuido o te voy a buscar o voy a presentarme en tu trabajo porque quiero ver, a ver si ya estás con buena gente, a ver, controlo a tus amigas, bueno, de pronto bloquear una tarjeta de crédito, de pronto abrir una cuenta de banco sin informar, disponer de una propiedad, disponer de cuestiones de los hijos, no sé, desde pequeñas cuestiones de los niños hasta cuestiones más importantes, ¿no? El micromachismo utilitario, donde todo el tiempo estamos recordando la capacidad femenina de que, bueno, de tener más hijos, la importancia de que te quedes en casa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Los micromachismos del mansplaining, donde explican el gaslighting, tratar de que se vuelva loca, bueno, estoy un poco urgenciada con el tiempo, así que también en estos estereotipos y en esta formación cultural que forma esta cultura patriarcal, estamos penetrados, mujeres y varones, y esto no es un discurso contra el varón, estamos atravesados por canciones, por cuentos, por toda una cultura que nos hace naturalizar ciertas cosas a las que atribuimos o a las que llamamos amor, ¿no? Entonces este amor romántico que adjudica determinados comportamientos a la mujer, bueno, el amor todo lo puede, te pegó, perdoná, bueno, porque el amor es sufrimiento, esto del amor a primera vista, que es el amor es ciego, no observar determinadas actitudes, por ejemplo los micromachismos, te cela, te controla, no es ciego el amor. Esto de la media naranja, existir que es él o no hay otro, igual que para en esto es igual para los varones, que la persona correcta es él, bueno, y otros, ¿no? El sos mi vida, el sin ti no soy nada de uno y de otro, ¿no? Como manipulación. Aquí se da, en los casos de violencia doméstica llamamos el círculo o el circuito de la violencia. Vi el programa y hay otra panelista que va a tratar este tema, simplemente es un ciclo de la violencia, ¿no? Hay tensión, se produce el hecho de violencia, el enojo, las acusaciones, luego una reconciliación donde nos perdonamos, da excusa, sos mi vida, regalos, flores, una calma, la mujer empieza a sentirse culpable porque en definitiva él es bueno, pero se vuelve a generar la tensión, y bueno, y es una espiral. Factores de riesgo. Factores de riesgo de la víctima. Interseccionalidades. Las interseccionalidades es la superposición de capas de desigualdad. Por ejemplo, la edad por avanzada o la edad por mucha juventud, el caso de las niñas y adolescentes, ¿no? que están en situación de vulnerabilidad. A veces las etnias, el migrar de un lugar a otro, cuando la mujer se desplaza hacia otro lugar y no tiene esa red de contención, no está en su país, no está en su comunidad. La etnia, por supuesto, la discapacidad, la pertenencia, que creo que lo va a tratar la doctora Siverino Babio luego a los grupos LGTBI+, el embarazo, la cantidad de hijos, una falta de red de contención social, la mujer está aislada, sola, hay una dependencia, una notoria dependencia afectiva y económica y habitacional, vive en casa de la suegra, en casa de él, no tiene trabajo, los miedos propios, ¿no? La baja autoestima, la sumisión, el miedo a quedarse sola. Puede haber enfermedades o adicciones de algún tipo que incrementen el riesgo de violencia, la introversión por la propia personalidad de la mujer, y también la aceptación de conductas. A veces hay comunidades donde las conductas son aceptadas.
Factores de riesgo del agresor, bueno, antecedentes familiares que pueden o no ser factores de riesgo, según esto es un examen, por eso al principio les decía la importancia de trabajar en equipos interdisciplinarios, antecedentes personales, que porte armas, que pertenezca a las fuerzas de seguridad. Esto no es discriminación, es simplemente una incidencia y una estadística. La salud mental, una persona manipuladora, una persona que juega al arrepentido, que tenga o no también una red de contención, la persona poderosa, ¿no? que ostenta el poder todo el tiempo, el contexto institucional. O sea, esto es como el eje de la cuestión de la violencia de género. ¿Cómo y qué contención ofrecen las instituciones? ¿Qué pasa con las instituciones del contexto? No las hay, no funcionan. El comisario, la comisaría en nuestro caso, o las delegaciones policiales, no toman las denuncias porque no se ocupan de eso. Bueno, ahí hay un factor de riesgo agravado. Las conductas machistas o las conductas micromachistas, también las adicciones y el alcohol son factores de riesgo. Entonces, con todos estos factores que por supuesto hay que trabajarlos en equipos disciplinarios, sabemos que es imprescindible o necesario que la mujer salga de esa situación de violencia, esa situación de riesgo. Yo tengo mensajes en el chat, no los estoy leyendo, cualquier cosa me indican, por favor, si hay alguna pregunta. Factores inhibidores a que la mujer rompa este círculo y salga y haga denuncia o acuda o pida ayuda. Los factores pueden ser inhibidores, internos o externos, o impulsores, que lamentablemente son los menos, los factores que impulsan a la mujer o que la empoderan para que pueda hacer una denuncia. En Argentina, bueno, lo denominamos ruta crítica, ¿no? ¿Cuál es la ruta crítica? Algunas van y hacen denuncias, otras lo cuentan en un grupo, otras buscan un abogado. Bueno, cada mujer, en cada caso la ruta crítica es diferente, y por eso es importantísimo que no sea la ayuda a las víctimas de la violencia doméstica una ayuda profesional de segunda, que sea una ayuda de calidad, un acceso a la justicia de calidad para plantear una adecuada estrategia judicial. ¿Qué factores inhibidores internos? Bueno, tiene mucho que ver con lo cultural, tiene mucho que ver con lo social y con lo que hablábamos. El miedo, la soledad, el perder el posicionamiento social, la falta de recursos, hablamos de la interseccionalidad, el temor al futuro, la dependencia económica, el temor a las represalias, ¿no? Siempre es el miedo si encuentro que del otro lado hay una persona poderosa o que considera a la mujer que es poderosa. El impacto, ¿qué puede pasar? El miedo a que impacten los niños, que los niños se queden sin padre, que se queden sin hogar. La frustración de un proyecto, porque para las mujeres muchas veces es frustrar ese proyecto de pareja, es una mala mujer, es una etiqueta negativa, es un desafío a los mandatos sociales del amor para toda la vida y de aguantar, ¿no? El temor a perderlo también, porque bueno, me pega, es violento, pero no puedo soportar la idea de que esté con otra mujer. Entonces esto también pesa en la ruta crítica. O las amenazas, si me dejas me mato, mato a los chicos, y sabemos que bueno, en cada caso será diferente, pero bueno, lo leemos en los diarios casi todos los días que estas amenazas suelen cumplirse. Los factores inhibidores externos. En este caso será la respuesta social. El qué dirá mi grupo, la condena de todo el grupo familiar y social por no haber aguantado, esto de que las mujeres de antes soportaban más y ahora no soportan nada, la dependencia económica. Y cierro un poco mi intervención por esto que es sumamente importante, ¿no? Tener el ojo en la detección, sí, tener la perspectiva de derechos humanos, pero el eje en cuál es la respuesta de los organismos frente a los casos de violencia de género. ¿Qué ocurre con la efectiva protección y la política pública? Entonces, tenemos una ruta crítica donde la mujer tiene que hacer su trayecto para conseguir u obtener una solución en general judicial.
pero sería ideal pasar desde una ruta crítica a un abordaje integral. Primero, desde la prevención, ¿no?, de todos estos factores. Segundo, de habilitar las oficinas especializadas, en casi todos lados los hay, pero con recursos y mecanismos de protección. Va la mujer, pero la mujer no tiene trabajo, no tiene casa y es muy poca solución la que se puede dar. Muchas veces acude a las oficinas que a veces son especializadas, pero sin perspectiva de género. Entonces, ¿qué hacías? ¿Por qué estabas sola? ¿Qué habías bebido? ¿Tenés testigos? ¿Te pegó con la derecha o con la izquierda? ¿Tenés hematoma? No, bueno. La policía, que no toma la denuncia muchas veces, que no tiene perspectiva de género. Entender que la víctima es una persona, un sujeto integral, no decidir por la víctima con esto de sobreprotegerla y pretender tomar las decisiones, decir andate de tu casa porque después luego no tiene dónde ir y luego vuelve, porque entonces después vuelve otra vez con el agresor y se vuelve a repetir este círculo cada vez más grave. La revictimización. Es tan importante el acceso a la justicia como los procesos y la articulación entre los organismos de denuncia, los organismos judiciales y también los organismos de protección, los hogares de resguardo, los refugios y, bueno, y la accesibilidad a soluciones, la red de contención. Es importante que cuando se realizan las intervenciones desde los equipos interdisciplinarios, las redes de contención estén estudiadas o activadas, o que se busque si la mujer tiene o no red de contención, porque la respuesta va a ser diferente. Entonces, resumiendo y concluyendo para ser más o menos respetuosa con el tiempo, importante tener la perspectiva de derechos humanos. Importante que cuando se estudian estos factores, poner atención en la prevención y en la invisibilidad o en la naturalización de conductas. No sigamos naturalizando conductas o normalizando conductas. Y la perspectiva, abogados y abogadas, no es quedarnos en la legislación local o la legislación nacional. Nadie está pensando en un litigio en la Corte Interamericana porque puede llevar muchos años, pero activemos a que los sistemas judiciales sepan y conozcan la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Casi todos los países de Latinoamérica tienen unas condenas por unos casos horrorosos de vejaciones y violaciones a los derechos humanos. Entonces, conozcamos casos como Da Peña, como Atalarrifo, Campagodonero, Penalcastro. En Ecuador está el reciente Guzmán Albarracín. En Argentina también tenemos, no es para poner el acento sobre nadie. Así que... bueno, con esto abro si hay alguna pregunta, y si no, les agradezco mucho la paciencia y la escucha. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora, por tan excelente, clara y magnífica ponencia. Los participantes acá de Sala Zoom pueden levantar la mano si necesitan realizar una pregunta a la doctora. Mientras tanto, doctora, desde redes sociales, de la transmisión de Facebook, nos dice: un gusto, qué fantástico, excelente panelistas, saludos desde Nicaragua, saludos desde Bolivia, doctora, excelente ponencia. Y Germán Valencia Esper nos dice: la violencia hoy en día no solo se da del hombre para la mujer, sino es de ambos lados. ¿No cree que desde la denominación de la norma son el problema? ¿El no tener claro cuál es el rol de cada uno de los miembros principales de la familia sería el problema? Bien. Cuando hablamos de violencia de género, ¿por qué hablamos? Y esta es una duda, una pregunta que siempre se hace, un cuestionamiento. ¿Por qué se habla de la violencia contra la mujer, cuando en realidad muchas veces las mujeres son agresivas con los varones? Es cierto, hay casos de mujeres que son agresivas o son asesinas o tienen conductas violentas contra los varones. El problema es que cuando hablamos de la protección de la mujer y de las convenciones internacionales, se protege a la mujer porque
el varón no necesita de esta protección. Cuando el varón acude a una solución, a un juicio, es el varón el que tiene el poder, y el varón el que en general no necesita o no se invertía la carga de la prueba, no pesan sobre él estos roles de género. Entonces la violencia de género es perpetrada normalmente por un varón y por cuestiones que tienen que ver con los mandatos o los roles de género. Es decir, si atropello a una mujer en la esquina con mi automóvil, no es violencia de género ni es un crimen de género, pero cuando en realidad la golpeo, la mato por celos, porque no cumple como madre o por cualquiera de estos estereotipos, ahí sí es violencia. Entonces, por eso tenemos una protección especial. La protección especial porque la dan los años de desprotección. Fue necesario. Hay una declaración internacional, una convención de derechos humanos interamericano, pero aún así la igualdad no se llega. Aún la mujer es discriminada, aún la mujer es violentada, y tenemos que seguir con jurisprudencia y con normas internacionales, porque en la realidad hay desigualdad, en la realidad no se cumple. En las familias hay roles, dice la pregunta, bien determinados. No sé, bien determinados es lo que cada familia libremente pueda elegir en el rol de la familia. Esto del varón proveedor y la mujer en su casa genera también muchos perjuicios contra el varón, que sufre si es que no puede cumplir con ese rol de proveedor, o no puede cumplir con estos mandatos que también se le imponen al hombre. Entonces, la cuestión es bastante más compleja que decir, bueno, no, no se tiene en cuenta la violencia cuando la víctima es el varón. No, es el sujeto especialmente protegido porque se necesita de esta protección. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora, por responder la pregunta de nuestros cursantes. Abogada Servanda Puertas dice, muy buen aporte, doctora, saludos desde Ecuador. Igualmente, Loli Ceballos le manda saludos desde Quito, Ecuador. Yanela Narváez nos dice, doctora, una pregunta. Una mujer que constantemente sufre agresiones físicas, incluso habiendo intento de asesinato por parte de su pareja, ¿por qué se ve obligada a continuar con el agresor? Gracias. Bueno, tiene que ver con lo que veníamos diciendo, no se ve obligada, a veces no tiene opción, a veces no tiene opción, entonces es fundamental trabajar en la prevención, fundamental eliminar algunas brechas que impiden a las mujeres acceder al trabajo, fundamental establecer estos roles de género. La mujer tiene 5 hijos, está en su casa, el varón le pega, no tiene salida. Entonces, no es que no tenga alternativa, es que las condiciones, como explicaba antes, la respuesta social no contribuye o no constituye un factor para que se pueda iniciar esa ruta crítica. A veces la mujer no tiene otra salida y eso es lo que hay que destrabar. La respuesta institucional y la respuesta social, y derribar estos estereotipos. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora. En honor al tiempo y por respeto al siguiente panelista, vamos a dar por terminado aquí su intervención. Le cedo el uso de la palabra para que pueda despedirse de esta audiencia que le sigue en redes sociales y acá en la sala Zoom. Muchísimas gracias, gracias a todas las personas que se hicieron presentes, a las que saludaron y a las que preguntaron. En realidad el mensaje final, bueno, por supuesto, gracias, es un gusto, van a seguir panelistas que me honra estar entre ellas y ellos, pero creo que lo importante es tener en cuenta esto, la perspectiva de los derechos humanos para mujeres, para varones y para todas las disidencias. Así que un saludo muy grande. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora.